Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Una vez más, con Luciana la Fantástica Arte y Manualidades. Esta vez les traigo un tutorial que venía anunciando, un hermoso cuadro con relieves, altos relieves, algunas texturas también, trabajada con arcilla de modelar en frío. Hay una marca muy conocida, luego la voy a decir, no importa. Y obtenemos unos cuadros realmente hermosísimos con esta pasta, que voy a enseñar a trabajarla, cómo la trabajo yo, para que puedas hacer unos cuadros divinos con los motivos que vos elijas. Y te digo que esta es la primera parte en donde armamos todo lo base del cuadro, y va a haber una segunda parte, toda la parte pintura, porque si junto las dos partes y las entrego en un solo video sería muy extenso, entonces decidí hacerlo así, en dos partes. Bueno, los que me dijeron que están ansiosos o ansiosas por ver este video, paciencia, ¿sí? Va a salir en pocos días. Bueno, pero no hablamos más, ya mismo pasamos a la clase y te digo como siempre, ¿me acompañás? Dale. Este trabajo está inspirado en un talentoso y reconocido artista boliviano. Roberto Mamani, de nacimiento quechua y de sangre aymara, es artista autodidacta que ha desarrollado su plástica a partir de la visión y sentimientos originarios de su pueblo. Elegí una en particular que me pareció simple, como para tomarla de modelo para el trabajo que vamos a realizar, y tuve que copiar el dibujo a un formato cuadrado porque la obra original es en formato rectangular. He pasado este boceto a mano alzada en una madera MDF de 40 por 40 centímetros. Si no sabes dibujar, te muestro rápidamente sobre esta madera usada cómo transferir una imagen impresa en láser, y si no tenés una impresora láser, imprimís la imagen y la llevas para que te hagan una fotocopia. El tóner que se utiliza en las impresiones o fotocopias láser se disuelve colocando acetona o un disolvente universal. En este caso utilizo thinner, como se conoce en Argentina. Embebo un algodón y lo paso así como ves, presionando firme sobre el área de dibujo para que se moje bien. Y luego me ayudo con una espátula para que la imagen se transfiera. Como me gusta que mis trabajos sean sólidos y de buena terminación, utilizaré cola de carpintero para fijar la pasta DAS al soporte. Es fundamental tener un potecito con agua, siempre listo, un pincel para suavizar en algunos lugares la pasta, algunas estecas, un cúter bisturí, una espátula también puede ser un elemento cortante, ¿sí? Para ir separando la masa. Un palito de amasar, puede ser los que se usan para porcelana fría, o puede ser un rollo de papel film, como utilizo yo, que ahora lo vas a ver. Una pinceleta para limpiar cada tanto el área de trabajo. Esas estecas son de silicona, las utilizo para suavizar o para estirar en algunos casos la pasta. Bueno, la masa la tengo que ablandar un poquito, apenas humedeciendo los dedos con agua. Es una masa que cuando recién abrís el paquete está bastante humectada. Si ya tenías el paquete abierto, puede ser que se seque un poquito, entonces con los mismos dedos la vamos trabajando, la vamos ablandando un poquito de agua, no mucha. Aquí te muestro un método que es mi método, cómo trabajo yo. Este es un modo, digamos, medio experto. Trabajo directamente la masa sobre el soporte, así con la esteca la voy estirando y la voy acomodando. Pero claro, tuve que adaptar mi método a algo más sencillo para que vos lo puedas hacer en casa, porque no todo el mundo está acostumbrado a trabajar esta pasta y podés ser principiante, o te va a resultar más cómodo de la otra manera, para que te quede muy prolijo. Vamos a ello. Vamos a tomar una hoja de papel vegetal o papel de calcar y le vamos a dar el tamaño del cuadro, es decir, 40 por 40 centímetros. Una vez cortada la hoja, la vamos a ubicar sobre el soporte y vamos a colocarle un poquito de cinta, de enmascarar en algunas zonas para que no se mueva. Y luego procederemos simplemente a calcar el dibujo, ya sea que lo hagas a mano alzada, ya sea que sea una transferencia, lo calcamos sobre este papel vegetal. Bien, retiramos esta hoja y ahora vamos a recortar por partes.
Lo estoy haciendo sobre una base de corte y con un cúter bisturí lo más preciso posible, es decir, ir bien sobre la línea, porque estos pedacitos que voy a cortar van a ser de molde con la pasta. Corto cada parte como si se tratara de un rompecabezas. Algunas partes no están en detalle cortadas. Luego lo voy a ir viendo a medida que voy trabajando y voy a ir cortando. Así de simple. Como el lado izquierdo ya lo había empezado, vamos a hacer el ejemplo con el lado derecho. Aquí tengo el cuerpo del animal todo completo. Voy a separar cada parte. Algunas partes les voy a dar más relieve y a otras no tanto. En principio lo que tengo que hacer es tomar este dibujo y empezar a separarlo por las líneas que ya están dibujadas, tratando de ser lo más exacta posible. Me manejo con un cúter bisturí, que es lo mejor, porque tiene un corte bastante preciso. Una vez que tengo todas las partes cortadas, voy a decidir sobre la marcha a cuál le doy más volumen, a cuál le doy menos volumen. Lo que tengo claro por el momento es que la parte externa del cuello, esa va a ir como el otro animal, para que se parezcan en altura. Los palitos de brochet que tengo en este momento son para nivelar la pasta cuando la amase y que quede toda a la misma altura. Primero tengo que preparar la pasta, ablandarla un poquito. Como es un paquete nuevo, está bastante fresca. Constato que lo que amasé me entre justo en este molde. Y luego, siguiendo los contornos del molde, como ves, me resulta muy práctico cortar con el exacto. Trato de ir bien preciso, pero va a ser inevitable que la pasta en algún momento se estire un poquito, pero ya es muy diferente así. Me va a ser muy fácil adaptarla al lugar donde tengo que colocarla. Y aquí te muestro que también lo puedo hacer con esta espátula, que tiene bastante filo en el borde. Puede ser un exacto o una espátula, como te quede más cómodo. Importante aclarar, espátula de metal, porque es mucho más precisa, no se mueve para un lado o para el otro, te va a permitir hacer cortes mucho más prolijos. Como la pasta seca rápido, todo lo que me va sobrando lo guardo dentro del paquete y lo protejo con un nylon, siempre, ¿eh? Al estar descubierta la pasta se torna un poquito dura y es más trabajo tener que volver a amasarla. Separé lo que corté con la espátula y ahora lo coloco en el lugar donde tiene que ir, lo mido, lo pruebo y cuando ya lo tengo, coloco un poquitito de cola de carpintero, un poquito en esa zona para pegar ahí la pasta. A todas las zonas más finitas que se pueden llegar a desprender o despegar, les coloco un poquito de cola. Luego enjuago el pincel y con agua repaso toda la pieza para que quede humectada, para trabajarla luego y esos bordes redondearlos. Al mismo tiempo el pincel también me ayuda a alisar. Me puedo ayudar con este palito de brochet para quitar aquella pasta que queda en los bordes sobrante, ir ayudándome para redondear bien esa zona y que no pase los límites del dibujo. También lo puedo hacer con los dedos. Y siempre humedeciendo un poquito la punta de mis dedos con agua. Es muy importante saber manejar las proporciones del agua. Si le pongo mucha agua se deshace, si le pongo poca se me traba el dedo. Es un punto justo que cuando vas manejando la pasta te vas a ir dando cuenta. Otra cosa, cuando paso los dedos por los bordes voy redondeando, es decir, paso los dedos sobre el canto y los voy pasando suavemente para ir redondeando la forma. Sigo con este molde que es del cuerpo, es el molde más grande. Aquí voy a tener que hacer un buen trozo de masa. Como la pieza es grande y aparte la masa me noté que estaba bastante pegajosa,
en la primera pieza que puse, coloco un poquito, muy poquito, de vaselina, o puede ser aceite de bebé, también puede ser aceite multiuso, para trabajar esta pieza porque encima es bastante grande. Y luego cuando la despegue, lo más seguro es que me quede toda pegoteada en la base. Y bueno, ahora sí tomo la medida más o menos de lo que tengo que hacer y voy a hacer lo mismo, voy a amasar con esos 2 palitos de brochet como punto de referencia para la altura que tiene que tener la pasta. Lo que estuve haciendo hasta aquí es referencia para todo lo demás. Vamos a hacer siempre lo mismo, marcar los moldes, ubicar las piezas. Lo único que cambia es que algunas piezas van a ser más altas que otras, y eso lo vamos a ir viendo en el proceso. Por otra parte, va a haber una pieza que no voy a colocar y me va a quedar un hueco, y algunas van a ser más altas que otras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar estas piezas donde decidamos que estén. Decidir en qué lugares no va a haber volumen, por lo tanto ahí no colocaremos material. Eso es lo básico. Luego viene el darle más volumen. Y por otra parte, cada vez que coloco una pieza, como el caso de esta, por ejemplo, que voy a colocar ahora, la voy trabajando ya, la voy dejando casi lista. La acomodo bien, no voy a dejar que se seque sin acomodarla bien, sin que quede prolija, bien colocada. E importantísimo y crucial, respetar las líneas del dibujo. Porque vamos a colocar partes una al lado de la otra, y como los bordes, en este caso decidí que sean medio redondeaditos, si la masa, la pasta está muy fresca o está más o menos fresca, se está oreando, llegas a tocar con la uña, se te va un poco la mano y te queda desprolijo. Por eso hay que ir acomodando bien cada parte con el redondeo en los cantos, todo tal cual como va a ir, dejarla orear. Si no tenés práctica, ningún problema. Vamos haciendo por partes. Este trabajo requiere de mucha paciencia por el secado. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy haciendo la parte del cuerpo que está separada de la otra parte que está fresca. No va a tocar una con la otra y me va a permitir poder trabajar tranquila. Si son partes que están muy juntas, conviene que la parte que está al lado ya esté seca para poder trabajar con la siguiente. Y de esta manera no vas a tener ningún tipo de problema. Antes de acomodar del todo para que me dé bien con los bordes del dibujo, me fijo de que la masa esté lisa, lo más lisa posible. Si es que yo deseo, en este caso, hacer una parte lisa. Si le voy a dar textura, directamente le doy la textura con un sello. Pero aquí, como va a ser lisa, primero aliso bien. Importante trabajar siempre con alguna luz que nos dé de costado, porque eso nos va a permitir ver las rugosidades, si hay pozos, si está muy desprolijo. Nos ayuda muchísimo el tema de la luz, un poquito de costado para ver esas imperfecciones. Una vez que la tengo ya lisa, como yo quiero que esté, ahí empiezo con los bordes. Aquí ya estoy con la parte de la cabeza. Ahí tiene adentro el ojo dibujado, no lo corté todavía, y el hocico. Bien, fíjate que estoy trabajando una parte contigua a la otra, porque tengo práctica. Si vos no tenés práctica, esperás que se seque la parte contigua, la que está al lado, y luego trabajas la cabeza. No tarda mucho en secar esta pasta. También depende mucho del clima, ¿no? Pero aquí estamos en invierno y ya más o menos en una hora esto está como para poder trabajarlo. Aquí lo mismo que hicimos antes. Encimo el molde y corto. Y no me canso de decir que toda la masa que va sobrando, a medida que la vas sacando, la guardás en el envase y la envolves en nylon. Importantísimo. Si bien tengo estecas, utilizo mucho mis dedos mojados en agua, como ves, pasando en los cantos, en los bordes, para redondearlos con suavidad, y también utilizo muchísimo la espátula
el bisturí y un pincel blando que también me ayuda mucho a suavizar y a redondear. Esta parte que estoy trabajando ahora la voy a dejar hueca, la parte que está entre el cuerpo y la cabeza. En la parte de la barbilla, ahí como ves, practico un corte porque eso va a estar separado, así como se ve. El ojo lo voy a encimar. Ahora vamos a ver cómo encimamos ese ojo. En este caso, como estoy práctica, en lugar de utilizar todo el molde, cortar el ojo, luego marcarlo, encimo toda la cabeza y simplemente tomo como referencia ese ojo y con un palito de brochet o con algún elemento de punta que no dañe, que no rompa el papel vegetal, lo marco por encima, suficiente como para poder tener ya un registro y poder cortar. Redondeo los contornos del ojo con mis dedos, lo acomodo un poquito, coloco cola de carpintero y lo pego. Luego suavizo los contornos del ojo con el pincelito que estaba utilizando. Reitero, si no estás práctica o práctico para hacer esto, esperas que seque toda la parte de la cabeza y lo haces con el trabajo abajo en seco, que te va a resultar mucho más cómodo, mucho más fácil. Yo lo estoy haciendo todo en húmedo, pero si no hay práctica, se deja secar la parte de la cabeza y luego se trabaja con el ojo. ¿Por qué? Porque si no hay sutileza en este punto, puede ocurrir que se te vaya la mano con el pincel o con los dedos y termines arruinando el ojo y también la cabeza. ¿Se comprende? Trabajándolo también así en seco, la pasta se integra perfectamente. Para terminar con el ojo con una esteca de punta fina, hago un dibujo, una hendidura que tenga la misma forma que el ojo. Esta es la parte interna del ojo. Y eso va a ir quitando material. Luego suavizo con el pincel. Ahora voy con las orejas, lo mismo. Voy a cortar las orejas manualmente, no voy a utilizar el molde, pero podés utilizar el moldecito, que para eso lo hicimos. Y aquí entra en acción la esteca de silicona que tiene punta redondeada, porque en ese lugar no llego con mis dedos. Bueno, ya hemos trabajado demasiado húmedo al lado de húmedo, así que voy a dejar secar un poquito ese lado. Seguiré trabajando esta parte ahora, el otro animal. Voy a cortar este molde, solo la parte que me falta hacer, porque ya estuve trabajando sobre esta pieza. Ya tengo la pieza cortada, lista para colocar. Bueno, como siempre, colocamos un poquito de cola de carpintero en la zona. Esta forma es distinta, ¿ves? Porque las dos partes que están a los costados están totalmente secas. Por lo tanto, es mucho más fácil así. Esto es lo que te decía yo anteriormente.
Tengo que ser lo más exacta posible, eso sí, porque tiene que quedar prolijita y tengo que trabajar esos bordes. Al estar ya seco lo de los costados, me va a resultar mucho más cómodo, más práctico para hacerlo. Busco que esos bordes queden bien acomodados en principio y no voy a poder evitar de que la masa se me estire un poquito hacia abajo y luego ajusto con el bisturí. Pero en principio es esto, ¿ves? Con los dedos bien al filo del borde, para que se diferencie, digamos, una pieza de la otra, si no parece que es todo lo mismo. Por eso ahí le tengo que hacer un borde medio redondeadito con los dedos. Aquí utilizo la esteca de punta medio redondeada, pero también puedes utilizar, por ejemplo, un bolillo pequeño, de esos de plástico, algo que te ayude a separar una parte de la otra, y siempre mojando con un poquito de agua, porque si la masa está oreándose y vos pasás la esteca, te arrastra, o sea, es como que arranca el material. Por eso siempre trabajamos con un poquito de agua, un poquito, ¿sí? Y a esta pieza le vamos a hacer algo distinto, le vamos a aplicar texturas, ahora vas a ver. Voy a utilizar este hermoso sello de goma que tengo aquí, y ves qué fácil, me resulta súper fácil hacerle textura a esto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando un sector entre medio de dos sectores que ya están secos. Entonces puedo aplicar textura solamente a esta zona. Si todo estuviese húmedo, esto no lo podría hacer. Por eso trabajo por partes. Acá vamos a hacer lo mismo. Ya corté esta pieza, pero ves que quedó como entrecortada, no quedó tan perfectita como las otras. ¿Por qué? Porque esta masa ya la tenía amasada y estuvo expuesta al aire un poquito. Entonces lo que hago ahora es humectarla con un poco de agua, la dejo descansar unos segundos y se acomoda. Pero claro, al cortarla te queda como, no sé, como aristas, ¿sí? Nada que no se pueda solucionar. Pero ya sabes, es un tip que te doy, que es importante que la masa esté humectada al momento de cortarla, porque si la dejas preparada, ahí lista como para cortarla después, te va a pasar esto. Cuando son puntas tan finitas como esta, hay que utilizar sí o sí un cortante, ahí no valen los dedos, para quitar todo lo sobrante. Después sí puedo acomodar con los dedos, pero me tengo que ayudar con algo que corte, que no tenga que estar titubeando en el corte, eso quiero decir. Ya estoy terminando de acomodar esta parte, quito los sobrantes para que la parte de abajo donde voy a seguir rellenando quede prolija, el bordecito del dibujo de esa parte redondeada que se ve en la base del cuello. Aplico un poquito de agua, un poquito, para humedecer la masa, que me quede un poquito más blanda, y ahí tomo el sello y le voy a hacer las marcas. Pero arriesgo, ¿por qué? Porque todavía las partes del costado no están totalmente secas, y ahí estoy notando que sin querer marqué un poco fuera de zona. Ningún problema, eso después lo puedo arreglar, pero a lo que voy y lo que te decía, conviene que las partes de los costados estén totalmente secas. A lo que voy es que la ansiedad para este tipo de trabajos es la enemiga mayor. Hay que tomarse los tiempos necesarios. Ahora voy con esta parte que es externa en el cuello, y esta vez voy a amasar pero más finito. No voy a usar esos topes, voy a ir lo más fino que pueda porque quiero que quede un poquitín más abajo. Y ves que la base de corte está más brillosa, ahí le apliqué vaselina con más razón, porque ya estaba medio seca la base, y aparte, al ser tan finita la masa, es muy probable que se pueda tender a romper. Si le pones algún tipo de aceite abajo, esto no va a suceder. Y voy a aprovechar esta masa que es más fina que las otras para esta zona que estoy señalando, que ahí se ve una parte del cuerpo del animal. Lo voy a hacer también en un nivel más abajo.
Y aquí te muestro cómo voy pegando en la ubicación exacta estas dos piezas que he cortado, que son mucho más finas que las otras. Esta va acá y la otra allá abajo. Siempre colocamos cola de carpintero. Ahora me falta el ojo de esta parte, así que acá sí corté el molde. Es un ojo un poco más grande, pareciera como que es el espécimen macho de esta pareja, y no es igual que el otro, porque aquí yo dejé un cuenco vacío para colocar este ojo. Por lo tanto, este ojo no va a quedar encimado como el otro animalito que habíamos hecho. Me tiene que encajar justo en ese lugar vacío que he dejado. Tampoco la parte interna del ojo es igual, tiene como un medio círculo y lo voy a hacer con una tijera, es mucho más fácil. Con respecto al acabado está todo hablado ya, siempre es redondear con mis dedos humectados en agua. Cuando estás trabajando te vas dando cuenta sola qué es exactamente lo que precisas hacer. Si utilizar los dedos o si tenés que hacer, por ejemplo, una línea muy marcada, ahí no podés usar los dedos, tenés que usar un palito o una esteca, algo que te ayude. Con los dedos podés más bien redondear o alisar. Y por ejemplo, en esas partes, esas franjas muy finitas en donde ni siquiera llego con los dedos, les digo, lo ideal son las estecas de silicona, las que se usan para repostería, porque son muy suaves. Entonces no van a dejar casi marcas. Vas a tener que ayudar un poquito con el dedo, pero la herramienta ayuda bastante. Es una pasta muy particular. Ya te decía, si le pones mucha agua, se deshace. Si le pones poca, se agrieta. Tiene un punto justo y la mejor manera es experimentándolo, haciéndolo. Esta parte ya está terminada, falta nada más que lijarla. Qué linda que se ve. Lo más oscuro es porque está fresco todavía. Seguimos. Y aquí tenemos el sol, Tata Inti o Dios Sol en la cultura aymara. Yo me imagino que es un sol. Cada uno que se imagine lo que quiera. Para mí es el Tata Inti. Y aquí me ves moviendo las manitos, mirando, pensando. Todo ese borde lo voy a hacer con la misma textura que le hice a esas llamitas, a los animalitos, ¿sí? Después la parte del medio, lisa. Y después sigo pensando. Por el momento vamos a hacer el borde. Y aquí brindo con ustedes con un rico tecito calentito que me encanta. Esta parte de aquí, o sea, esta que está aquí que es finita, ¿ves? Bueno, voy a hacer ese tipo de pasta, digamos, más finita que lo otro que había trabajado antes. Aquí estoy amasando y me doy cuenta que me faltó un poquito de pasta para los bordes, ¿sí? Pero yo quiero ir como hacia arriba, es decir, de lo finito a lo más grueso. Entonces aquí en los bordes empiezo a afinar lo más que pueda. Ahora con esta esteca de punta redondeada voy a marcar el borde, porque tengo arriba el papel vegetal, ¿sí? Marco ese bordecito lo mejor que pueda para diferenciarlo del resto del cuerpo de este sol. Y luego, ayudada por la misma esteca de punta redondeada, voy a marcar ese semicírculo que está arriba, ¿sí? Que es como el núcleo de este sol.
Y para que no se me rompa al levantarlo, utilizo una regla de metal y lo voy despegando. No quiero que se me deshaga, no quiero que se me deforme. Hemos triunfado, hemos triunfado. Ahora alisar. Digo hemos triunfado porque es muy finita, la masa que aplasté, muy finita. Ahora lo que hago es con lo de siempre, suavizar los bordes, sobre todo la parte del medio que va a quedar lisa, que quede bien lisita esa parte, porque a los bordes les voy a hacer una texturita. Y ahí viene la preguntita, la clásica preguntita: ¿por qué, Estela, tiene que ser finito el sol? Bueno, porque este trabajo lo pensé, digamos, en 3 alturas. No son muy diferenciadas, pero son 3 alturas totalmente distintas. El sol, toda esa parte, digamos, todo el borde de la bola que está en el medio, bien finito. 1,5 milímetros más o menos más abajo que las llamas, los animalitos. Los animalitos serían la altura media, intermedia. Y la altura un poquito más alta va a ser todas esas bolas que se ven abajo, que no son, para mi imaginación, ni más ni menos que una especie de como de cactus. Entonces va a quedar como en primer plano los cactus, como en segundo plano, y un tercer plano sería el sol, que está más atrás y más arriba. Podía haberle jugado mucho más volumen a esto, pero mucho más. Lo que pasa que tenía que usar 2 paquetes de pasta DAS y tenía solo uno. ¿Se comprende? Se puede hacer mucho más también. Y como estos bordes me estaban quedando muy altos todavía, al estilo cocinera que no sabe hacer el repulgue de las empanadas, acá estoy aplastando así, con la espátula, estos bordes. Los llevo hacia afuera, todo hacia afuera, cada vez más finito, al límite. Y una vez que hube aplastado a más no poder esos bordes, ahora con la espátula quito los sobrantes, guiándome por el propio dibujo. Cuando veo la marquita del lápiz, ahí es mi límite. Que no me quede ni un resabio de material fuera de esos bordes. Todo limpito, limpito, limpito. Porque después vamos a pintar y todo se nota. Y aquí recibimos con un fuerte aplauso nuestro amigo el sellito, que la verdad que se pagó solo, porque me salió muy económico. Me encantan en las texturas que tienen los dibujitos. Y acá, a partir de la marca del borde, sin pasarme, aprieto, calculé la parte del dibujo que quiero que se marque, ¿sí? Y voy así. Como ves, queda espectacular, me encanta. ¡Ay, Estela, qué lindo! ¡Mostranos el sellito! ¡Mostranos el sellito! Ahí les muestro el sellito, miren qué lindo. Para terminar con este bello sol, voy a hacer la parte del medio. Esa bola que se ve en el medio podría quedar así, pero no me dice nada. Entonces tomé masa de un alto aproximado de casi 1 centímetro, es 3/4 de centímetro. Y bueno, marco aquí con el molde, ¿sí? Y la esteca, marco ese semicírculo, es un poco más que un semicírculo, lo bordeo y lo voy a colocar y luego verás. Bueno, aquí voy haciendo y voy ajustando. Necesito que eso sea más redondeado, que sea como más un círculo, no una cosa plana que tiene bordes redondos. Eso por un lado. Por el otro, necesito que esto que estoy haciendo tape digamos, las líneas marcadas, la marca que hice con la esteca allí arriba, que se ve en el sol. Necesito que eso se tape, que no se vea. Por eso estoy ajustando el ancho. Estoy ajustando todo, porque los bordes tienen que estar perfectamente hechos y que parezca realmente un círculo, no que tenga en una parte como que se ven aristas que sobresalen, no, tiene que estar prolijo. Ya aquí le coloqué cola
Y bueno, ahora empiezo a trabajar sobre él para que quede lo mejor posible. Los bordes, que se integre a la masa de abajo, que no quede como aberturas. Como estoy tratando de que esté un poquitito más redondeado, ¿sí? Entonces la masa la llevo hacia afuera, hacia los bordes, siempre hacia el borde del marco. Luego quito el sobrante. Importante, el borde interior, ese que hace el límite con la textura, tiene que estar muy bien trabajado, bien redondo. Eso es lo que más me preocupa ahora. ¿Por qué? Porque yo luego le puedo pasar una lija muy fina y suavizar todo esto. Pero esos bordes, como están al lado de la textura, si yo lijo, borro también la textura. Por lo tanto, ahí tengo que ser sumamente prolija. Después lo demás sí lo puedo lijar sin problemas. Pero ahí tiene que estar lo más exacto posible. Y me ayudo con el pincel y con los dedos. Ayudada por el X-Acto o bisturí, le voy a hacer algunas marcas a este centro, como si fuesen grietas, como si fuese, no sé, lava que se abre. No sé, me lo imaginé así y me gusta porque luego quedó muy bonito. Es simplemente mojar. Vos ves que estoy mojando cada tanto la punta y voy llevando en diferentes direcciones. Seguimos, aquí estuve haciendo esta parte, tomé el molde, hice dos cortes iguales y encimé uno arriba del otro, pegándolos con cola para que me dé una altura. Luego trabajé los bordes en redondo, así. Esta no es la parte más alta, esta va a ser. La parte más alta va a ser esta. Me conviene trabajar las partes más bajas, como esta, por ejemplo. Las de los costados van a tener textura, ya lo definí así. Y bueno, ahora veremos cómo seguimos. En principio, esta es la parte que vamos a trabajar porque me va a resultar más cómodo, porque ya tengo la otra que es más alta, para unir bien esas dos partes. Tomo el molde que corresponde y lo recorto, como siempre. Acá vamos a tomar la misma altura. Lo vamos a hacer utilizando de guía los palillos para que nos dé la misma altura de lo otro que ya trabajamos, que son los animalitos. Como ya tengo la otra pieza que está bastante fresca todavía, me tomo el trabajo a esta de darle ya un redondeo previo, es decir, antes de pegarla en la madera, ¿sí? Me va a resultar mucho más cómodo luego acomodarla, sobre todo en la parte que une con la otra pieza.
Ya estamos casi terminando, chicos y chicas. Esta es la pieza que va del lado izquierdo. Tanto esta como la del lado derecho las pienso texturizar. Voy a hacer estas primero. La parte más alta la voy a hacer a lo último. Tiene medio centímetro de alto, o sea que la masa no la hice con guía. Me dejé llevar, dije bueno, la quiero más alta que las otras, que la que tiene al lado, levemente más alta y más redondeada. Entonces, bueno, ya estoy a punto de pegarla. La redondeo primero como hice con lo otro, exactamente igual. Claro, primero redondear para evitar el roce del dedo con la pieza que está al lado, que está muy pegadita y que está, por supuesto, todavía fresca, ¿no? Una cosa que se me escapó y que no te dije. Todas estas piezas que estoy colocando abajo, voy llevando la masa hacia abajo, la voy estirando cada vez más hacia abajo y queda en la parte, digamos, de la base de la madera más baja, como que va de abajo hacia arriba, ¿sí? No se nota casi aquí, pero cuando llego al borde de la madera, abajo, casi la masa está prácticamente pegadita a la madera, no hay altura. Ya estoy pegando en esta esquina. La masa la quiero como esta que estoy señalando, más alta. Voy a hacer lo mismo que hice con esta, doble capa, para que veas cómo se hace. No me gusta que haya quedado, digamos, tan bajita. Me arrepentí, suponete que la quería un poquito más alta. Bueno, tomo de nuevo el molde, tomo más masa, la amaso, ¿sí? Y vuelvo a recortar ese mismo molde. Coloco un poquito de cola de carpintero, muy poquito porque como la masa está fresca, masa con masa pega, te digo, perfecto. Hago unos agujeritos para que agarre, pero acá va a quedar súper pegada porque le estoy poniendo cola de carpintero. Y encima una arriba de la otra. Y bueno, luego la masajeo, trato de alisarla, todo igual. Y tengo especial cuidado en los bordes porque como tengo dos masas encimadas, voy llevando con los dedos la masa de arriba para que se una con la masa de abajo y no se note esa unión entre las dos masas. Eso es todo. Y aquí tengo la última que me faltaba, la más alta. La estoy haciendo bastante más gruesa que la que le queda al lado, que ya está un poquito alta. Tiene que estar más alta. Bueno, acá ¿qué pasó? Hice esta, la coloqué y luego me di cuenta que le faltaba altura. Entonces no te voy a mostrar todo el proceso porque es exactamente lo mismo. Es colocarle una capa arriba para engrosarla un poquito más. Nada más que eso, como el sistema que te mostré anteriormente, salvo que acá la capa se la hice un poquitito más gruesa que en la pieza anterior. No me gustaba el alto, me parecía medio chata y bueno, le coloqué un poquitito más de masa, pero es exactamente lo mismo. Y prestar especial atención a que ya estoy redondeando esta forma, porque va a ir unida de la otra forma que es un poquito más alta, la del lado izquierdo, que está fresca todavía. El lado derecho, bueno, no tengo problemas porque ahí tengo una figura que está separada, pero del lado izquierdo tengo la otra que está fresca. No voy a poder evitar luego tener que retocar algo, pero voy a tener que retocar muchísimo menos si ya le doy la forma.
Ahí, como ves, la que estoy trabajando está un poco más redondita porque le apliqué un relleno arriba y ahí queda un poquito, para mi gusto, mejor. Lo que le faltaría sería una lijadita, pero eso hay que esperar que seque todo bien y luego voy a alisar bien todo eso y te voy a mostrar cómo trabajar correctamente con el tema del lijado. Bueno, las dos esquinas les vamos a hacer textura, muy sencillo esto. Con el texturizador voy a ir marcando, elijo la zona que quiero que se marque y marco. Lo que me faltó hacer es rellenar estas partes de abajo, estos triángulos. Hice un poco de masa bastante fina para que me quede más baja. Y fíjate cómo la coloco, ni siquiera la corté por fuera del trabajo, la coloco encima y como ya estas otras partes que están colocadas son más altas, me marcan el rumbo para ir con la espátula y cortar esos bordes y luego acomodar. Es muy fácil esto y ya ahí estaría todo relleno. Luego de esto que estoy haciendo, tenemos que ver el tema de cómo se lija, de algunas consideraciones a tener en cuenta para que el trabajo te quede súper lindo y bien hecho, ¿no? Han pasado unas horas, el trabajo no está seco del todo, pero te quería mostrar que para lijar necesitamos una lija suave, una lija fina, pero tampoco no tan fina porque estuve probando con una lija 220 y no pasaba nada. Encontré esta que no me dice el número, pero calculo que es una lija 100, está más que bien. Lo que tenemos que hacer es colocar así parado, de esta manera, apoyado en algún lado. ¿Por qué? Porque la luz nos tiene que dar de arriba o de costado, porque ahí se ven todas las hendiduras. Cuando vos tenés el trabajo apoyado en la mesa, como le da la luz de frente, no se ven. Pero cuando colocás el trabajo de esta manera, ahí ves todas las imperfecciones. Entonces le pasamos una lijita, así es un trabajo fino este, tratando de nivelar todo aquello que veamos que tiene imperfecciones, que se nota la unión de las dos masas, porque yo aquí estuve rellenando. Y si veo que al lijar no llego a cubrir, digamos, no me llega a quedar a mi gusto, lo que hago es masillar. Esto es lo mismo que cuando tenés que enduir una pared. Bueno, esto es exactamente igual. ¿Por qué digo que es igual? Porque cuando vos masillás una pared, das una primera mano de masillado, luego tenés que lijar y luego tenés que volver a tapar aquellos pocitos que aparezcan y volver a lijar. Y entre mano y mano se le coloca sellador. Bueno, esto es parecido. Yo ahora voy a lijar esto y si encuentro algún pocito, alguna cosa que no me termina de convencer, voy a volver a colocarle pasta a ese lugar. Voy a dejar secar, que me sobre pasta para luego cuando lije no tenga el problema del pocito, justamente, ¿no? Esa es la tarea. Es un trabajo de mucha paciencia, pero da mucha satisfacción cuando lo ves terminado. Y hablando de terminado, bueno chicos, lo pintamos en la próxima clase, porque si no sería muy extenso. ¿De qué color lo pinto? Podría ser un efecto marfil, algo más clásico, o podría ser algo muy colorido como la obra original. Déjenme sus comentarios. Mira esto, qué belleza, por favor. Abajo en los comentarios dejo fijado un mensaje por si querés colaborar con el canal, las formas en que podrías hacerlo para que este canal crezca y podamos seguir brindando hermosos contenidos gratuitos. Si sos nuevito o nuevita en el canal y te gustó lo que viste, te invito a suscribirte a mi canal clicando en el botón rojo y activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Besos para todos. Chau, chau.